Nunca imaginé que tocaría fondo en el jardín trasero de una casa de lago en Vermont. Pero ahí estaba yo, con 30 años, las muñecas atadas a un poste de muelle astillado, descalzo sobre frías losas. Alrededor, mis parientes, esa gente que alguna vez fingió quererme. Sus risas resonaban como estática, agudas, crueles, imposibles de ignorar. Mi padre estaba cerca, removiendo su whisky como si fuese una reunión familiar más. Levantó la copa hacia mí, con una sonrisa que parecía orgullosa de alguna cruel ocurrencia. Siempre has sido una desgracia, Cami, dijo, lo suficientemente alto como para entretener a la multitud. Un parásito sin columna vertebral. Algunos tíos se rieron. Mi prima sacó su teléfono y comenzó a grabar. Yo permanecí quieto, sin inmutarme, sin decir nada. No les daría esa satisfacción. Mi madre estaba sentada en una silla de mimbre junto al fuego, fingiendo no mirar. Pero toda esta puesta en escena, toda esta humillación, había sido idea suya. Siempre te has creído mejor que nosotros, murmuró mi hermana Vanessa al pasar, enfundada en su vestido de cóctel plateado. Eres simplemente patético. Mis rodillas temblaban. Mi orgullo se había reducido a cenizas. Siempre me habían etiquetado como la oveja negra, el blandito, el fracasado. Y entonces lo oí. El rugido profundo y suave de un motor que subía por el camino de grava. Las conversaciones se congelaron, las mandíbulas se aflojaron. Un Rolls Royce negro se detuvo frente a la puerta. El motor se apagó, las puertas se desbloquearon y él salió. Alexander Reed. Meses espesos se desvanecieron de mi memoria en un instante. Se veía alto, imponente, deliberado, con un traje de lana gris oscuro que parecía hecho a medida, no simplemente adaptado. Sus ojos no buscaron a nadie más que a mí. Mi pulso falló. Se dirigió hacia mí, cada paso abriéndose camino a través del aire denso y empapado de vergüenza. Los invitados se apartaron sin pensarlo, como la marea cediendo paso a una tormenta. Se detuvo justo frente a mí, la mandíbula tensa al ver la cuerda clavándose en mi piel. Camille dijo, su voz baja y letal. ¿Quién te ha tocado? Los jadeos se extendieron como un incendio. Van a arrepentírselo. Mi padre parpadeó como si Alexander hubiese hablado en algún idioma extranjero. Mi madre se levantó de un salto, la silla chirriando contra las losas de piedra. Alexander no esperó. Sacó una fina hoja de dentro de su abrigo, silenciosa, limpia, y cortó la cuerda que ataba mis muñecas como si fuese hilo. Ni siquiera exhalé. No podía. Simplemente lo miraba fijamente, aturdido, mientras tomaba suavemente mi mano, la levantaba y besaba las magulladuras en carne viva con tal cuidado que se me hizo un nudo en la garganta. Entonces se giró para enfrentarse a la multitud. Esta mujer es mi esposa, dijo, su voz suave y letal. Y quiero saber cuál de ustedes pensó que atarla como a un animal era aceptable. El jardín se congeló. La copa de vino de Vanessa se estrelló contra el patio. Mi madre susurró, esposa, como si la palabra ofendiera sus propios pulmones. La boca de mi padre se abrió, pero ningún sonido salió. Y entonces llegó la frase que transformó la complacencia en shock. ¿Esta casa? La compré la semana pasada. Miró su reloj. Tienen 15 minutos para irse. Y lo vi suceder. El asombro se estrelló contra esos rostros engreídos como una ola. Mi padre se quedó estupefacto, con la copa colgando de sus dedos laxos. Vi la mirada de mi madre, perdida, como si la gravedad la hubiera abandonado de repente. Y Vanessa, su reacción al ver a Alexander fue como si hubiera presenciado la aparición de un fantasma entre las llamas. Me froté las muñecas, aún sintiendo el roce de las cuerdas, mientras Alexander se volvía hacia mí, su voz ahora más suave. ¿Se lo contaste alguna vez? Negué con la cabeza. Nunca lo hice. No les hablé de los negocios que había levantado, ni de las deudas que había saldado, ni de absolutamente nada de lo que había logrado. Él observó a la multitud petrificada. Camille guardó silencio porque sigue siendo más leal a esta familia de lo que ninguno de ustedes jamás mereció. Y luego, con un tono más bajo, prosiguió, esta casa estaba a punto de ser embargada, los impuestos sin pagar, los acreedores rodeándolos como buitres. Ella vació sus ahorros, vendió su coche, todo para ganarles tiempo.
Las mismas personas que se burlaban de mis zapatos de segunda mano ahora me miraban como si fuera un completo extraño. Y por primera vez, no desvié la mirada. Aquellos que me habían tratado como un caso de caridad me observaban ahora como si me hubiera escurrido entre sus dedos, convirtiéndome en alguien a quien nunca se molestaron en comprender. Alexander continuó, relatando cómo, cuando llegó el último aviso de ejecución hipotecaria, Camille me llamó, no para rogar ni para lamentarse. Su mirada recorrió el jardín, su voz baja pero cargada de intención. Me pidió que comprara la casa discretamente, para que su preciado orgullo no se viera afectado. Mi padre, de repente, estalló, su voz teñida de incredulidad. «¿Estás mintiendo?» Alexander no parpadeó. «¿En serio?» Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un documento doblado. «¿Adine?» Se lo entregó a mi padre. «Tú mismo lo firmaste». La mano de mi padre temblaba mientras lo abría. Escaneó la página, y vi el instante preciso en que sus ojos se detuvieron en su propia firma. El día que cedió la propiedad a un inversor privado, intentando salvar la cara. Ese inversor era Alexander. Mi madre se abalanzó hacia adelante, su voz aguda, teñida de pánico. «¿Nos engañaste?» «No», dije finalmente. Mi voz se quebró, pero cortó el silencio como un cristal. «Yo los salvé, y ustedes me ataron a un poste». Alexander se dirigió al grupo, su voz firme. «No criaron a un fracaso. Criaron a una mujer que lo dio todo para mantenerlos a flote. Sacrificó su futuro para preservar su pasado, y así es como se lo pagan». No necesitaba gritar. La verdad era lo suficientemente pesada como para hacer el trabajo sucio. Y luego, concluyó, con frialdad, tienen 15 minutos para recoger sus cosas. Después de eso, se cambiarán las cerraduras. Y por una vez, hicieron caso. Sin gritos, sin rabietas, solo un silencio tenso y manos apresuradas. Los mismos que solían darme órdenes ahora recogían sus bolsos y abrigos de diseño, evitando mi mirada. Mi madre, la que una vez dijo que yo era la razón por la que nuestra familia no tenía estatus, pasó a mi lado como si fuera un fantasma. Pero yo ya no era un fantasma. Yo era quien tenía las llaves. Ella nunca llegó a vivir sus sueños, ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Vanessa, mi hermana, la que se burlaba de mi ropa, de mi timidez, de mi insignificante trabajo, intentó pasar de largo como si yo no existiera. Pero Alexander no iba a permitirle esa farsa. Se interpuso directamente en su camino. «Vanessa», dijo con calma. «Discúlpate». Ella parpadeó como si la palabra no tuviera sentido. «Perdón». Él no alzó la voz, no se inmutó, simplemente repitió, «discúlpate». La grabaste, te reíste mientras estaba allí atada frente a extraños, humillaste a tu propia hermana. Ahora discúlpate. Su rostro se encendió, enrojeciendo. Su mandíbula se tensó, no por culpa, sino porque su orgullo se resquebrajaba bajo la presión. La rabia burbujeaba justo debajo de sus labios. Aún así, me miró con ojos duros, su voz tensa. «Lo siento». No dije nada. Simplemente asentí una sola vez, y de alguna manera eso la destrozó más de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Mi padre pasó después. Él se detuvo, titubeante, y luego miró a Alexander. «Lo que sea que ella te haya contado, a mí no me dijo nada». Alexander lo interrumpió. «Yo estuve años viendo cómo ella mantenía unida a esta familia mientras todos ustedes miraban hacia otro lado». Mi padre abrió la boca, pero Alexander continuó, «¿Sabes qué es lo trágico? Que ella te habría perdonado. Incluso hoy, si hubieras mostrado una pizca de remordimiento». Eso cayó como una piedra. El rostro de mi padre se agrietó. Bajó la cabeza, no diría que avergonzado, sino más bien en un reconocimiento de todo lo que nunca quiso ver. Luego se marchó. Ningún abrazo, ninguna disculpa, solo silencio. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Cuando el último coche se alejó por el camino de grava, y el patio finalmente se silenció, éramos solo Alexander y yo bajo el cielo del final del verano. Él se acercó y apartó un mechón de pelo de mi cara. «¿Estás bien?» Asentí, lentamente. «Creo que sí, ahora lo estoy». Entonces,
Para mi propia sorpresa, me reí, suave, ligero, como si hubiera exhalado años de aliento enterrado. Alexander sonrió, cálido y familiar. Vamos, dijo, entrelazando sus dedos con los míos. Te has pasado la vida salvando a los demás. Hablemos de lo que tú quieres ahora. Y por primera vez, estaba listo. Cuando el último SUV desapareció por el sinuoso camino, la quietud que dejó atrás era casi ensordecedora. Pero no de esa manera aplastante, no la que solía temer. Era una tranquilidad más suave, del tipo que permite que tus pulmones finalmente se llenen. Ese aire nocturno con aroma a pino y el último calor del atardecer se sentían como respirar por primera vez en años. Durante tanto tiempo, la casa había resonado con miradas frías, crueldad educada y representaciones para vecinos que nunca vieron detrás de la cortina. Yo solía andar de puntillas por esos pisos como si no perteneciera, la chica que arreglaba la fontanería, pagaba las facturas atrasadas y, aún así, era culpada cuando las luces parpadeaban. Pero ahora, estaba de pie en el vestíbulo, con la mano de Alexander entrelazada con la mía, y lo veía diferente. Por primera vez, se sentía como mío. «Se siente diferente, ¿verdad?», me preguntó suavemente, dejando sus llaves cerca de la puerta principal. Asentí. No dejo de pensar que alguien está a punto de ladrarme para que pula la plata. Me miró con dulzura, con firmeza. Nadie va a volver a hacer eso nunca más. Entré lentamente en el salón, el mismo donde horas antes me habían ridiculizado como si fuera desechable. Las copas de vino seguían como atrezo olvidado. Los platos de pastel abandonados alineados sobre la mesa como las secuelas agrias de una celebración escénica. Alexander me siguió, sin apresurarme. Tienes derecho a estar enfadado. No lo estoy, susurré. Solo estoy cansado de mendigar migajas, de convertirme en algo más apetecible. Él asintió. Nunca tuviste que ganarte su amor. Ellos te fallaron. Pero esa frase, tranquila y verdadera, se alojó profundamente. Salimos al patio trasero, ahora cubierto de oro. El poste donde me ataban todavía seguía en pie. Alexander caminó hacia él, desató la última cuerda deshilachada y, sin decir una palabra, la tiró a la basura. Podrías vender este lugar, dijo, apoyándose en la barandilla. Podríamos empezar de nuevo. París, Seattle, algún lugar cálido, algún lugar libre. Sonreí. Sabes que odio la nieve. Él se rió. Entonces tachamos Vermont. Me senté en el viejo banco de cedro, dejando que la última luz dorada de la tarde calentara mi piel. Por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, no me preparaba para un golpe. No me tensaba ante un comentario sarcástico ni esperaba que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, pregunté. Por supuesto, dijo Alexander, estabas haciendo malabares con 2 trabajos, terminando clases nocturnas y aún así administrando la contabilidad de tu padre mientras te asegurabas de que tu madre tuviera sus recetas. ¿Y tú?, sonreí. Estabas viviendo encima de esa librería de segunda mano del centro, construyendo una empresa de software con una sudadera con capucha alquilada que ningún inversor tocaría. Él se rió. Eras el único que creía en ella. Lo miré. No vi a un multimillonario. Vi a alguien obstinado, brillante, amable, y vi a alguien con más corazón que toda la familia en la que se estaba ahogando. Esa calma volvió a instalarse, una suave bienvenida. Nos sentamos allí un rato, sin necesidad de hablar, sin necesidad de defendernos ni de explicarnos, solo quietud, solo paz. Finalmente, apoyé la cabeza en su hombro y susurré lo que no me había atrevido a decir en voz alta durante años. Quiero empezar de nuevo. Quiero una vida que sea mía. Se giró y rozó mis nudillos. Di la palabra. La construiremos, ladrillo a ladrillo, sin tener que demostrarle nada más a nadie. Y de alguna manera, la casa a nuestras espaldas ya no se sentía como una prisión. Se sentía como una puerta que se abría. Es curioso cómo llega la paz, no con una explosión, ni aplausos, ni focos, solo un respiro silencioso que no te habías dado cuenta de que estabas conteniendo. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, nos sentamos en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá, las luces apagadas, solo el zumbido de los grillos y el peso de un silencio que finalmente se sentía seguro. Alexander me tomó la mano,
sus dedos trazando suavemente donde la cuerda una vez había cortado, como si estuviera aprendiendo cada herida, solo para ayudarla a sanar. Miré a mi alrededor los retratos familiares perfectamente escenificados que aún colgaban. Me levanté, cogí uno, lo di la vuelta. ¿Lo quemamos?, preguntó. Negué con la cabeza, dejándolo boca abajo sobre la mesa. Ese no soy yo ya. Porque la verdad es que pasé años tratando de encajar dentro de un marco que alguien más pintó, interpretando al hijo perfecto, al hermano silencioso, el plan B. Me llamaban dramático cuando me defendía, egoísta cuando ponía límites e invisible cuando tenía éxito sin su permiso. Pero ahora, no necesitaba permiso ni su aprobación. A la mañana siguiente, me desperté en mi propia cama, con la luz del sol filtrándose por las ventanas abiertas y el aroma limpio del pino empapado por la lluvia entrando. El aire era diferente. La casa se sentía como si finalmente hubiera exhalado después de años manteniendo la tensión en sus paredes. Alexander ya había preparado café. Me entregó una taza como si fuera un instinto, como si este fuera nuestro ritmo ahora. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que me estaba despertando en territorio hostil. Me sentía en casa. Durante la siguiente semana, limpiamos el lugar habitación por habitación. Empaqueté las cosas de mis padres sin lágrimas, solo con claridad. No estaba de luto. Me estaba liberando. Había cargado con sus cargas durante mucho tiempo. En el ático, encontramos mis viejos cuadernos, los que solía garabatear cuando la casa era demasiado ruidosa para hablar. Dentro de uno había una lista titulada, Cosas que haré cuando sea libre. Alexander se inclinó sobre mi hombro y sonrió. Aprender a pintar una puesta de sol, bromeó. Me reí. No dije que fueran grandes sueños, solo míos. Entonces vamos a comprarte pintura, dijo, besando la parte superior de mi cabeza. Convertimos el estudio polvoriento en una sala de arte luminosa. Él construyó los estantes él mismo. Yo los llené con lienzos desordenados y colores olvidados. Cada pincelada se sentía como una parte de mí regresando. Empezamos a cenar en la vieja mesa de roble, la misma donde la vergüenza solía sentarse entre nosotros. Ahora sostenía velas, pan fresco, historias y calidez. Una noche, Alexander llegó a casa con una llave y la dejó caer en mi mano. Una cabaña en el norte. Vista al lago. Sin vecinos, solo cielo, árboles y silencio. Miré la llave. No estás huyendo, ¿verdad? Negó con la cabeza. Solo quiero que sepas que a partir de ahora, tienes opciones, no obligaciones. Fue entonces cuando supe que esta vida era mía ahora, no prestada, no ganada a través del sacrificio, solo mía. Unos meses más tarde, llegó una invitación de boda, el compromiso de una prima. Mi nombre estaba mal escrito. El sobre decía Camille acompañante, si lo desea. Alexander arqueó una ceja. ¿Quieres ir? Sonreí. No, pero sí quiero enviar algo. Saqué una foto, Alexander y yo en una cumbre tecnológica global, sonriendo junto a su premio a la innovación. En la parte posterior escribí, del hijo inútil. Gracias por liberarme. Lo metí en el sobre. Ninguna amargura, ninguna venganza, solo verdad y paz. Ahora, al despertar, riego mis hierbas. ¿Pento? Camino descalzo por el porche con el café en la mano mientras Alexander tararea desafinado y voltea huevos en la cocina. Nos reímos, no porque la vida sea perfecta, sino porque finalmente es real. No sé a dónde nos dirigimos. No necesito saberlo. Lo único que sé es que aquella chica que ataron a un poste ese día, se ha ido. En su lugar está una mujer con su propia voz y un amor que nunca le pidió que se encogiera. Y si pudiera hablar con esa chica rota, magullada, humillada, apenas en pie, le susurraría, bien hecho. Aún no has terminado. Lo mejor está por venir. Al escribir esto, una sensación extraña me invade. Me recuerda todo el tiempo que perdí, tratando de complacer a otros, moldeándome a su imagen. Aún me cuesta creer que haya salido de eso. He visto la lucha en los ojos de otros, esa sombra de duda que te carcome cuando sientes que no encajas, que tu voz no importa, que eres demasiado o demasiado poco. Si mi historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido pasado por alto,
silenciado o te han dicho que eres demasiado o que no eres suficiente, déjame un comentario. Cuéntame qué parte de este viaje resonó contigo porque te prometo que no estás solo. Y tal vez, solo tal vez, si hablamos juntos, alguien más encontrará la fuerza para levantarse también. Pasé años encogiéndome para encajar en habitaciones en las que nunca debí quedarme. No hagas eso. No esperes a que alguien más valide tu valor. Empieza ahora. Construye tu versión de paz ladrillo a ladrillo, palabra por palabra, color por color. Si crees en las segundas oportunidades, en la fuerza silenciosa y en convertirte en el héroe de tu propia historia, entonces me encantaría que formaras parte de esta comunidad. Dale me gusta, comenta y suscríbete porque la curación no ocurre en silencio, y tampoco el próximo capítulo. Pasemos la página. Siento que apenas estoy empezando a escribir mi propia historia, y quiero compartirla con quien necesite un poco de esperanza, un recordatorio de que siempre, siempre, hay una salida.